Con la modernidad aparecen nuevas manifestaciones artísticas. Una de ellas, que se consolida principalmente en el siglo XX, tiene que ver con la historieta, la caricatura, una manera de relatar historias, de narrar cuestiones que puedan ser provenientes de la realidad o también de la ficción. Nuestro diálogo de hoy va a ser justamente con un caricaturista salteño, Gustavo Flores, más conocido como Guflo. Él nos cuenta cómo ha surgido esta inquietud en él por el dibujo, pero con un dibujo especial, aquel que otorga la dinámica de una narración, de poder contar una historia, de poder tener una trama, personajes, de poder aproximarse a otras variaciones que tienen que ver, por un lado, con la literatura y por el otro, con el periodismo. Como en muchos casos, desde muy pequeño surge esa inquietud para poder realizar ciertas actividades. Pasó en el caso de Gustavo Flores, a quien no solamente le gustaba dibujar, sino le llamaba la atención distintas historias que podían tener su correlato a partir de lo que se contaba en tiras cómicas o también en historias más bien vinculadas a cuestiones desde la ficción o desde fenómenos históricos. El incentivo desde la familia, en la casa, los antecedentes de todo lo que se movía alrededor de una persona que comenzaba a despertar en algo que no era en su momento bastante tradicional, daba lugar a la conformación de alguien que no solo le interesaba las artes, el dibujo, sino propiamente el poder narrar historias a través de las caricaturas. Bueno, mis comienzos en el dibujo se remontan a la niñez. Creo que yo desde pequeño dibujaba. Creo que uno empieza a querer hacer lo que le sale bien. Como a mí me salía bien dibujar, entonces yo más me entusiasmaba y era como un círculo así que se autoalimentaba, ¿no? A su vez dibujaba más y aprendía cada vez mejor y entonces eso me ayudó a iniciarme en el dibujo y después ya en la escuela secundaria empecé a estudiar Bellas Artes en el Centro Polivalente de Arte. Hice después la docencia, me recibí de maestro nacional de dibujo y bueno, después me dediqué a la docencia de lleno hasta ahora. Ya tengo 20 y pico de años de antigüedad siendo docente. Mi mamá tenía inclinación al dibujo, a la pintura. Si bien ella no se dedicaba a eso, porque bueno, se dedicaba a trabajar en otras cuestiones, pero sí, ella tenía una inclinación y la verdad es que me tenía total libertad, ¿no? Me apoyaban mucho. Y yo después, cuando salí de la escuela primaria, me habían inscrito en una escuela de comercio. Y no sé por qué yo no le dije a mi mamá que quería estudiar arte y ella vio un reportaje en la tele donde aparecía
la directora de la escuela, María Julia Palacios, y contaba sobre el polivalente de arte. Y entonces mi mamá vino y me preguntó si yo quería estudiar. Sí, claro, le dije muy entusiasmado, y así empecé a hacer Bellas Artes. El tema de la caricatura estaba desde un comienzo, porque yo cuando estudiaba Bellas Artes, incluso me parecía muy aburrido porque tenía que dibujar mucha naturaleza muerta, muchos objetos quietos, y yo quería volar con la historieta, yo quería aventuras, quería diálogo, acción, relatos, y todo eso no había. Con el tiempo, por supuesto, me di cuenta que lo mejor que pude hacer fue eso, estudiar Bellas Artes, porque me dio mucha solidez en cuanto al dominio de la luz, la sombra, la forma, la perspectiva, la composición, cosa que yo no hubiese tenido si no estudiaba Bellas Artes y me metía de lleno a la historieta. Entonces, yo les recomiendo a los que quieren hacer historieta que estudien Bellas Artes. Yo creo que lo que yo quería hacer era dibujar los dibujos de otros, porque yo era un admirador de las aventuras de Hijitus, de Manuel García Ferré. Me gustaban más que los de Disney incluso, ¿no? Yo me recuerdo que era como una novelita que pasaban todos los días, un minuto, continuado, y entonces yo miraba todos los días y lo quería dibujar, entonces lo dibujaba. También los dibujos de la revista Anteojito, Villiquen, El mono relojero, a tal punto que yo en un momento cuando iba a tercer grado en la escuela primaria, me inventé un personaje que se llamaba Chini Boy, que era una suerte de mono relojero mezclado con Astro Boy, ¿no? Una cosa así, un superhéroe que se me ocurrió en ese momento. Sí, el historietista es un narrador, es una persona que cuenta historias y que deben ser entendidas a mi criterio. Porque hay una corriente de historietas que, bueno, algunos dicen que la historieta es literatura con imágenes, que por ahí hacen historietas que son con finales así abiertos, que no se entiende. Y hay otra historieta más clásica, en donde la historia tiene un comienzo, un desarrollo y un final, y se entiende perfectamente. Yo creo que el historietista es un narrador, que narra historias con la ayuda de diálogos, a veces no hay diálogos, pero cuenta historias, sí, totalmente, y deben entenderse. No es lo mismo que el artista plástico, que por ejemplo puede pintar un cuadro y poner ahí toda su expresión, y no tiene por qué entenderse el cuadro. No es obligación del artista plástico que la persona que lo mira lo entienda, pero sí es obligación del historietista, del caricaturista, transmitir un mensaje y contar una historia, y debe ser entendida. Si el lector no la entiende, es porque está mal hecha, sencillamente. La historieta tiene mucho de realidad, ¿no? Incluso la caricatura, muchas veces se cuentan a través de chistes y de personajes ficticios, cosas que pasan en la realidad. En la mayoría de los casos yo creo que pasa eso, porque, digamos, en el caso de un trabajo para un diario donde se cuenta la actualidad, y tiene que estar basada en hechos reales, por más que los personajes que la actúen sean ficticios. Y la historieta argentina tiene una bisagra, un quiebre, cuando por primera vez se cuenta ciencia ficción de una invasión extraterrestre que sucedía en Argentina, en Buenos Aires, con el ícono de la historieta argentina, que es El Eternauta, ¿no? Creado por Héctor Germano Oesterhel y dibujado en ese momento por Francisco Solano López.
estaba ambientada en los paisajes de Buenos Aires. Hay una batalla que se da en la cancha de River, y eso era totalmente novedoso. Estamos hablando de los años 50. Antes de eso, toda la historieta era una fantasía, la historieta realista, quiero decir, seria, era una fantasía que se ambientaba en lugares desconocidos, y creo que ese fue el éxito de El Eternauta, ¿no? De poner una historieta dentro de una ambientación local. La historieta vinculada con el humor tiene un poco más de antigüedad y de historia en la Argentina, ¿no? A fines de los años 1800 y comienzo de los 900 ya habían publicaciones como El Mosquito, Caras y Caretas, que reflejaban caricaturas de los personajes, ¿no? La primera caricatura que se reconoce en la Argentina es del año 1816 o 17, creo, o un poco antes, pero es al comienzo de los años 1800, que la dibuja un cura y que hace un burro, ¿no? Que tenía un diálogo que decía, abre la boca y dice, ¡viva el rey! ¿No? Es decir, que obviamente estaba criticando a la monarquía y a la dependencia del reinado de España. Y después, bueno, los próceres de la Argentina han pasado por las plumas de los caricaturistas, ¿no? Domingo Faustino Sarmiento, más cercanamente Julio Argentino Roca, y el humor ha sido un poco más pionero y antiguo en la Argentina. Después, en la década del 30, aparecen personajes como Patoruzú, luego Patorucito, y bueno, ya en la década de los 60 aparecen las revistas de humor más populares como Rico Tipo, y que vendían muchísimos ejemplares, ¿no? Una cantidad de ejemplares que hasta hoy no se volvió a recuperar. Vendían cerca de 1 millón de ejemplares por mes, ¿no? Es una cifra muy importante. Pensemos en una Argentina que tenía la mitad de habitantes que hay hoy. Vender 1 millón de ejemplares para cerca de 15 millones de habitantes es mucho, ¿no? Una revista cada 15 personas. En todas las casas, absolutamente en todas las casas, había una revista de historietas, ¿no? Señor abonado, le informamos nuestros nuevos números de atención al cliente: 426-7600 y 426-7676. Muchas gracias.
Una característica que se desarrolla principalmente durante el siglo XX une a la historieta o a la caricatura con el humor político. Se aproxima mucho más a lo que es una tradición periodística, pero no solamente en el caso de informar, sino también de opinar y en más de una ocasión entretener. Algunas publicaciones nacionales, como en el caso de Página 12 o también La Nación, se han caracterizado por desarrollar espacios específicos donde la actualidad es tratada desde la pluma y el pensamiento del caricaturista. También una actividad que Gustavo Flores realiza en la prensa local, como muchos otros que se dedican a la caricatura y a la historieta en el humor político. El humor político en la caricatura, desde los comienzos, como digo, los mismos próceres han sido dibujados, y después, bueno, la época de Perón, después viene la revista Satiricón en los 70, en los 80 aparece la revista Humor, aparece en los 70 también la revista Hortensia, y creo que la revista más importante ha sido Humor, ¿no? Que en los 80 incorpora el humor político y la caricatura. Creo que de ahí hemos aprendido todos los dibujantes que hemos venido después. La caricatura en Salta tiene una historia que empieza, hasta donde yo sé, con un dibujante que se llamaba Simpson Castro. Después viene Yerba, que publicaba en el diario El Intransigente y que actualmente publica en el diario El Tribuno. Caburé, que publicaba también eventualmente en algunos diarios o semanarios de la década de los 70. Y bueno, ya después, en los 80, aparece un fenómeno en Salta, que es la aparición de los semanarios, que ven la necesidad de expresar ideas políticas, porque había un solo diario en Salta, y entonces había en ese momento, y sigue habiéndolo, cerca de 5, 6, hasta 10 semanarios han llegado a haber de expresión política, ¿no? Y ahí es donde, bueno, han aparecido dibujantes, entre esos yo. Sí, bueno, el trabajo y la rutina diaria es de la siguiente manera. Tenemos unas reuniones periódicas con un grupo de dibujantes o guionistas. Pensamos algunas ideas así muy generales, y después, bueno, todos los días hay que seleccionar el trabajo que se publica. Nos mandan para el diario El Tribuno autores de distintos puntos del país, historietas, humor gráfico, caricaturas de actualidad, y creo que el fuerte que tiene hoy la página de humor del diario El Tribuno es la actualidad, porque sucede una cosa hoy y mañana sale el chiste sobre eso. Luego hay que hacer la selección del trabajo. Y van rotando, ¿no? Van rotando. Lo bueno que tiene la propuesta de esta página de humor es que está abierta para que publiquen muchos dibujantes, porque normalmente los diarios tienen un número limitado de artistas que van publicando y listo, y ahí se terminó, pero nosotros vamos rotando. Entonces eso está bueno porque le da oportunidad a muchos dibujantes salteños, nuevos, que están haciendo sus primeras armas y que empiezan a hacer sus primeros chistes, y entonces van publicando, se van puliendo, y está muy bueno eso.
Para nosotros ha sido una sorpresa enterarnos de que hay muchos adolescentes y que incluso hay muchos niños que leen nuestra tira, que conocen a Flora y Fauna y a sus personajes, que leen el muro, donde aparecen apodos, aparece el diccionario salteño, que también se va elaborando con palabras de nuestro hablar cotidiano. Y es una sorpresa para nosotros darnos cuenta de que hay un público al cual nosotros no estábamos apuntando, porque nosotros apuntábamos principalmente a un público adulto que estaba informado, que leía el diario todos los días, y sin embargo después vemos que hay niños que se están siguiendo la tira. Nos invitaron, por ejemplo, en una escuela en Vaqueros, a dar una charla sobre historieta, que era un tema del día de lo que era dentro del área de lengua, y bueno, y nos dimos con la sorpresa que muchos chicos, primero que leían el diario, y segundo que conocían los personajes, conocían la historieta, sabían de qué se trataba. Así que los adolescentes son lectores de historieta. No es como en otra época, como en la época de oro que yo decía, donde se vendía 1 millón de ejemplares por mes de historietas, pero no se ha perdido y creo que sigue teniendo futuro porque sigue teniendo seguidores y no es que la historieta se vea disminuida porque haya otros formatos que le compitan, como la tele, internet, los videos o el cine. Sino que es un problema a veces económico de que los chicos no pueden acceder a comprar las revistas de historietas muchas veces. Por ejemplo, en Japón, donde la tecnología está a la punta del mundo, todos los avances y todo lo que a nosotros nos llega con mucho atraso, ellos lo tienen primero. Sin embargo, es un país muy lector de historietas. Más o menos en estos momentos en Japón hay una revista por habitante. Es muchísimo la cantidad de historietas que se consume. Pero ellos tienen poder adquisitivo y compran muchas revistas porque, bueno, suben al colectivo, la compran, la leen, termina el viaje y la tiran, ¿no? Nosotros no podemos tirar porque apenas compramos, entonces para nosotros es un material de colección prácticamente, ¿no? Pero sí, hay aceptación y hay lectores jóvenes y hay sobre todo en Salta futuros hacedores de la historieta y del humor y de la caricatura, ¿no? Que han salido de la Escuela de Bellas Artes, que están saliendo, se están formando en estos momentos, y también de los talleres libres que existen en Salta, varios donde se aprende historieta. Bueno, yo les digo a los adolescentes o a los alumnos que estén interesados en la caricatura que la historieta, la animación, la caricatura es para una persona que quiere contar historias, quiere decir algo, quiere expresar algo. No es solo aprender a dibujar. Dibujar es una parte y después uno tiene que contar historias. A veces pasa a ser más importante incluso el relato que el propio dibujo. Depende del estilo de cada artista, pero puede funcionar una historieta con unos dibujos no muy buenos o no muy elaborados, pero no puede funcionar una historieta sin ideas, historias. Puede haber un dibujo, una ilustración excelente, pero si no tiene una historia, no funciona. Entonces es una ilustración o es un cuadro de un artista plástico, pero para que sea historieta tiene que haber una historia. Entonces yo lo que les digo a los chicos es que lean, que se instruyan, que se informen, que se cultiven. Es muy importante que sea culta la persona que quiere hacer historietas.
Nuestras condiciones de subdesarrollo, o como algunos dicen, en vías de desarrollo, no permiten posiblemente el crecimiento de un área vinculada a la caricatura y a la historieta en lo que hace a la animación, a la posibilidad de participar con otros medios, medios audiovisuales, medios electrónicos, medios digitales que permitirían crecer a este sector del arte, de las letras y también del periodismo. Sin embargo, la motivación para aquellos jóvenes que les interese trabajar con este arte, con esta manifestación, está presente y está, por supuesto, en el pensamiento de este joven Gustavo Flores y de muchos otros caricaturistas locales. Lo importante seguramente es saber que a uno le gusta expresarse de esa manera, que tiene algo para decir, que puede con responsabilidad formarse en ese sentido, en un sentido que también le puede permitir ser ciudadano y ayudar a los demás a ser ciudadanos, entendiendo la realidad con otra óptica, la óptica también del humor, la óptica del sentido común y de la ilustración. Nos encontramos en otro programa.